Poder moderar este panel con la gran razón que nos reúne aquí, que es el poder garantizar la salud, la equidad de las mujeres en la vida laboral. Que no se quede solo en un discurso, que este bienestar vaya más allá, vaya al día a día de todas las mujeres en este país. Para esto, me honra el poder presentar y contar con el licenciado Mauricio Rodríguez y con la doctora María Guadalupe Jiménez, quienes ya fueron antes presentados. Y me gustaría empezar con algo que considero que es muy importante en cualquier ámbito, la data. Aquellos números que nos muestran, que nos explican, sobre todo el futuro. Y, licenciado Rodríguez, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los datos que nos muestran el impacto de la salud de las mujeres en la vida laboral? Muchas gracias, Ariana. Entonces, de primera agradezco mucho el estar aquí. Soy la Bastante del Centro del Estado. Tenemos en el instituto, nos vamos a decir que ya pusimos muchísima información. Ahora, hay que saber qué información buscar o qué nosotros hacemos para poder responder a esa naturaleza. ¿Qué nos dice la información que tenemos publicada o lo más reciente? Nos dice principalmente causas de muertes diferenciadas por hombres y por mujeres. Eso lo sabemos, no voy a meter tanto al tema, pero sabemos que las enfermedades cardíacas son las principales causas de muerte en ambos grupos. Y bueno, podemos ir distinguiendo, cada año publicamos esta información. Ahora, en términos laborales, más que el impacto de la salud en los trabajos, tenemos información sobre cómo las condiciones laborales impactan la salud de las mujeres. Y no solamente condiciones laborales, ya mencionaba hace unos minutos en la mesa anterior, sabemos que la participación laboral de las mujeres es menor que la de los hombres, y no solamente es la menor en el caso de la OCDE, en el caso de México es la segunda menor tasa de participación laboral de toda América Latina. Estamos hablando de países con niveles de desarrollo económico mucho menores que México. ¿Y por qué ocurre eso? También sabemos, no tenemos datos, pero por ejemplo sabemos que las mujeres son más propensas a encontrarse en lo que llamamos situación de desocupación parcial por número de horas o por actividades disponibles, se vuelven actividades que no son de tiempo completo. Y eso está asociado con tener menor acceso a prestaciones laborales, como es la salud, una de las principales que estamos discutiendo el día de hoy, pero también a prestaciones laborales como la guardería, el acceso a los cuidados maternos para enfermedades, pero también guardería de manera regular. Y eso termina afectando de otras dimensiones, no solamente la igual laboral. Datos de que prestan para el sistema de cuidados, una encuesta muy bonita que necesito a consultarlas en el tiempo. Muestra, por ejemplo, que de una cantidad de mujeres de 6.6 millones de mujeres, perdón, de 9.5 millones de mujeres que no estaban en las actividades remuneradas, el 66% de ellas quería trabajar de manera remunerada, porque el trabajo no remunerado también es trabajo, es importante, pero no lo podía hacer porque no tenía quien le cuidara a sus niños, niñas, a sus personas mayores, a personas con discapacidad y a personas enfermas, porque sabemos que el cuidado requiere principalmente de las mujeres. El GAP en una encuesta de la CIC nos señala que del 100% de cuidadores principales, el 90% son mujeres. Son las principales cuidadoras, entonces claramente se vinculan con otras dimensiones que en una segunda intervención tal vez pueda destacar algunas otras dimensiones de salud y bienestar de las mujeres. Muchísimas gracias. Doctora, creo que algo muy importante es, justo como comentó el licenciado Rodríguez, el visibilizar, el que esta data nos habla acerca de enfermedades, pero también de condiciones, pero también de justicia, pero también de perspectiva. Entonces, desde su parte, desde la parte clínica, ¿qué problemas específicos enfrentan las mujeres en edad laboral con relación a su salud? Claro, muchas gracias. Buen día a todos. En definitiva, esto en el ámbito o en el grupo etario que estamos hablando de la edad laboral legalmente permitida de 18 años o más, aproximadamente 60 más, va a depender de ese grupo de edad. Las mujeres más jóvenes, ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Muchas veces es la falta de
amenorreas, que sería la falta de este sangrado. Ya en mujeres en etapa reproductiva, estaremos hablando de mujeres que también tienen problemas de infertilidad, ¿sí? No nada más hablar de las que se embarazan, sino también las que no lo pueden hacer. Entonces, estadísticamente, las mujeres están presentando igual muchos datos de infertilidad, y esto llama la atención porque muchas mujeres, como ahora también pensamos no solamente en la familia, sino en el trabajo, a veces postergamos nuestra decisión de ser mamás. Y entonces nos medicamos, nos tratamos, usamos métodos de planificación. Y eso a largo plazo, cuando no es controlado, no es supervisado en el ámbito médico, pues también puede darnos problemas de infertilidad. Y esto no lo estamos viendo en un contexto natural. Y ya las mujeres mayores de 45, 50 años van a presentar problemas que tienen que ver con el climaterio. Entendido que el climaterio es este proceso de cambios fisiológicos previo a los 45, 50 años, también depende de nuestra genética, pero previo tenemos las mujeres niveles hormonales de estrógenos, que son las hormonas femeninas, hormonas que son más características en las mujeres, de mayor puntaje o nivel. Cabe señalar que todos los seres humanos tenemos estrógenos, progestágenos y testosterona, solo que el varón tiene más testosterona por obvias razones, pero la mujer también presenta estas hormonas en menor cantidad. Ahora, para la mujer que está en el climaterio se divide en tres procesos o etapas, que sería la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Entonces, ¿qué sucede en estos ciclos que no tienen un determinado tiempo, sino que se van a ir presentando clínicamente en la paciente, que sus estrógenos vienen a la baja? Y por lo tanto, los estrógenos resulta que en las mujeres que son cardioprotectores, así como también nos ayudan a mantener el calcio en su lugar, por lo tanto también nos ayudan a prever la osteoporosis. En los hombres también es la osteoporosis, pero en las mujeres, cuando ya están en una etapa de ya entrando a su climaterio, pues estas enfermedades son más comunes. Y si no se hace una atención previa, pues se van a ir. Estadísticamente se están presentando también muy pacientes que tenemos en los ámbitos hospitalarios, en lo particular como privado, pues tenemos más incidencia de estas patologías y no las estamos tratando de manera preventiva, sino que ya las estamos tratando cuando llegan al ámbito clínico. Muchas gracias. Muy interesante el cómo ser mujer, el crecer, el desarrollarse y madurar como mujer, no solo nos pone en un papel vulnerable en el mundo laboral, sino también nos desprotege en el sistema de salud, siendo causas completamente naturales. Y de acuerdo con esto, licenciado Rodríguez, me gustaría preguntarle acerca de estos datos y cuáles son las áreas en las cuales aún falta información, en específico temas como la menopausia, la salud mental y cómo estas se ingieren en el trabajo y la productividad. Sí, muchas gracias. Si bien, como lo mencionas, hay áreas de oportunidad para la producción de información estadística, por un lado, uno sería dos dimensiones. Uno, INEGI solamente tiene la cachucha, le digo yo, de institución que produce información. Todos nos ubican, porque vamos al censo, a las empresas, tocamos la cuenta, vamos a las empresas también, pero también somos coordinadores del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Ahí tenemos comités especializados con los cuales nos sentamos a las mesas con Secretaría de Salud, con el INSS, con todos los organismos de salud. También tenemos una delegación de trabajo de varias dimensiones. Y los presiden esos comités técnicos, en el caso de salud, la Secretaría de Salud, en el caso de trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Y qué hacemos ahí? Coordinarnos. Primero hace falta una mayor coordinación, porque nosotros, por ejemplo, publicamos una vez al año información sobre egresos hospitalarios en instituciones privadas. ¿Por qué? Porque las publica Secretaría de Salud. Entonces, cuando alguien va a buscar información de qué la gente se atendió en el sistema de salud, pues tiene que buscar en un lado lo público y en otro lado lo privado. Entonces, falta mayor coordinación también para hablar de eso. Y del otro lado, la producción de información, ya lo mencionabas, se mencionó aquí en la inauguración, no tenemos aún datos sobre menopausia, sobre menstruación, no tenemos mucha información. ¿Y qué sucede? Hemos recibido solicitudes de información,
¿Qué tratamos de decirle a las personas que nos piden información? Mira, no tenemos esto, pero podemos identificar en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que publicamos hace unas 3 semanas, 4 más o menos, el gasto que hacemos hogares en productos de higiene femenina, por ejemplo, que no está directamente vinculado, bueno, está directamente vinculado, pero no necesariamente si hay 2, 3 mujeres, pues ya es un poco complicado el poder identificarlo. También el gasto que hacen en hormonas, por ejemplo, porque hay un reemplazo hormonal que tiene que llegar a cierta edad. Entonces, no tenemos información. ¿Y qué sucede? Lo que siempre decimos es, hacemos consultas públicas en el instituto para decir qué quieren que preguntemos. Y necesitamos son públicas, cualquier persona, estudiante, empresaria, se puede conectar, puede dar una opinión y decir, necesitamos esta información, pero necesitamos que la argumenten muy bien, porque no solamente es producir información para tenerla ahí, sino para alimentar políticas públicas, para poder dar esta información y que sea información que no esté en otra fuente y que además también hay que ser honestos, que sea información no tan compleja de preguntar. Es el caso de la menopausia y de la menstruación es un tema muy complejo de preguntar en las encuestas, aunque tenemos encuestas especializadas donde la dinámica demográfica que está enfocada en la comunidad solamente van mujeres encuestadoras y preguntan a mujeres sobre su historia de embarazos, sobre muchas cosas. Podemos hacer eso, pero tiene que ir una persona a preguntarle cuándo fue la última vez que menstruaste, cuándo empezaste a menstruar. Entonces son preguntas que tal vez en este foro nos sentimos muy abiertos a comentarlo, pero el país es complejo. Entonces también muchas veces nos piden información y decimos no podemos conectarla porque logísticamente ir a pedir esta información a las informantes es muy complicado. Pero estamos a invitarlas a presentar esas consultas y estamos muy atentos a sus necesidades de información. Muchas gracias. Y creo que ahí es una gran invitación a participar a todos, sobre todo al abrir también el sistema de encuesta nacional, a derribar los tabús, a abrirse a estos temas que vivimos todos y no sabemos por qué no se hablan. Y desde esa parte, doctora, me gustaría preguntarle, ¿cuáles consideran que son los cambios urgentes que deberían adoptarse en el sistema de salud y a nivel público para que la salud de las mujeres avance? Sí, interesante pregunta. Y nosotros también en el ámbito universitario hacemos investigaciones al respecto. Hace unos meses terminamos una investigación precisamente de algo tan básico. Hablar de estos aspectos en general son aspectos naturales, pero cuando se toca el rubro sexo, género, algunas puertas se abren y muchas otras se cierran. Entonces, lo primero que debemos de ir comprendiendo todos los seres humanos es que hay aspectos naturales. Aquí no es que es lo normal o lo anormal, sino aspectos naturales. Y tan natural es el ciclo menstrual, tan natural es la planificación familiar, que muchas veces no comprendemos ni siquiera los conceptos básicos, ¿no? En el rubro de qué debemos de hacer, lo primero es instruirnos, conocer, alimentar más el conocimiento, pero sobre todo desde una base de que todos somos seres humanos, todos somos valiosos, únicos e irrepetibles. En definitiva y fisiológicamente la mujer, su proceso es diferente, porque además pues también quienes deciden hacerlo pues se opta por la maternidad. Entonces debemos de pensar más en esos aspectos que van a requerir cierto grupo de población. Igual las estadísticas nos indican que las mujeres que estudian o tienen mayores niveles de estudio, de conocimiento, pues va la tasa de gestación o de embarazo va a la baja, ¿sí? Si una mujer que tenga un posgrado, esos tipos de estudios, independientemente de su disciplina, pues ya está igual analizando el hecho de ser mamá, cuántos hijos quiero tener, si es que así lo decido, pero esto también requiere mucha información, decisión y sobre todo una corresponsabilidad. A veces, en nuestro contexto social, en muchas áreas, el hecho de ser mujer pareciera que la responsabilidad es exclusiva de la mujer al momento de la gesta. Es una decisión en conjunto, tiene que haber dos individuos reproductivamente complementarios, un hombre y una mujer, para que se dé un embarazo, si fuera de manera fisiológica, natural.
hay otras formas, inseminación in vitro, ¿sí? Y otros aspectos de un útero subrogado. Entonces, tenemos que hablar más de esto. Se ha abierto esa ventana de oportunidades, ya tenemos años hablando de estos aspectos sexuales, pero no hemos tomado esa decisión formal, esa responsabilidad para la toma de decisiones, y eso está en manos de cada individuo. Es como en las adicciones: si no reconozco que tengo un problema, difícilmente voy y busco ayuda, ¿no? Y en este caso ayuda profesional, gente que nos pueda orientar, basándonos, por supuesto, en los datos ya específicos y establecidos, en investigaciones que se han realizado, no solo en nuestro estado, en nuestro país, sino a nivel internacional. Hay que ver también el hecho de que ya somos un mundo, decimos el término es globalizado, pues sí, yo más que globalizado creo que estamos más conectados en tiempo real. Siempre hemos estado conectados, pero había unas brechas de 20 años de información. De llegar la información a México, a Tabasco, de una innovación tardaba 15, 20 años. En la actualidad lo consultas, todos tienen un dispositivo móvil y lo que quieras investigar está en la palma de tu mano. Todos tenemos ese acceso, solo que a veces no discriminamos entre la información más científica, más pues científicamente correcta, ¿no? Y que también nos debemos ubicar en nuestro contexto. No todas las sociedades se viven igual. Puedo decirles que de los estados que conozco, resulta que en el sureste somos un poquito más tradicionales, no así en el centro y el norte del país. También la educación que recibimos en casa, la información que nos dan nuestro círculo inmediato social, que es la familia, pero ya estamos teniendo más apertura. Entonces, estos foros creo que son una gran ventana de oportunidad para escuchar, para opinar y sobre todo para hacer esos cambios más reales. Muchas gracias, doctora. Creo que este panel nos deja una perspectiva bastante clara de que la salud femenina no es un tema privado, es un tema también laboral, institucional, de salud, de trabajo, que requiere mucha justicia y muchos derechos. Por eso aparte también los invito a una reflexión en la cual, si vemos el sistema laboral actual, tendríamos que reconocer que es un sistema no apto y no pensado para las mujeres. El sistema laboral actual fue creado en la época de la revolución industrial, en donde las que menos trabajaban eran las mujeres. Entonces, creo que al día de hoy, con estos datos, con esta información, tenemos bastantes herramientas para cada quien desde nuestra trinchera luchar por la justicia, los derechos y la amplitud y libertad de las mujeres en el ámbito laboral. Mencionaban al inicio del foro acerca de las iniciativas de ley para incapacidad, flexibilidad, acerca de temas en salud femenina, refiriéndose específicamente a patologías que requieren descanso, como endometriosis, ovario poliquístico, miomas, menstruaciones, síndromes premenstruales. ¿Qué datos tenemos acerca de eso? Todavía no tenemos datos de este tipo de prestaciones. Sí tenemos algo de información sobre licencias de maternidad, eso sí lo podemos medir en varias encuestas, pero también en estas encuestas sobre el sistema de cuidados, encuestas sobre la dinámica demográfica, por ejemplo, sí se puede captar. Generalmente, ¿qué sucede? Vamos por una información tan rápida como podemos, pero muchas veces las iniciativas de ley, todo eso no tiene información tan específica que es complejo llevarlo a cabo, o como dices, es complejo en el equipo. No tenemos realmente que poner una balanza, lanzar información y también proteger la confidencialidad de las personas informantes, porque muchas veces ni siquiera les quiere compartir a la pareja que padece de estas afecciones. Entonces, sí debemos ser muy cuidadosos en el momento de recolectar la información. Entonces hay toda una estrategia por ahí, hay gente que hace operativos de campo y que supervisa operativos de campo en INEGI y les dirán eso, ¿no? Que tratamos de tener a la persona en un contexto de la información. Entonces no hay en esto, lo que sí hay, y eso sí quisiera destacarlo, para nada más, que no se me quede en el tintero, datos sobre qué opinan las mujeres. Cuando les preguntamos, oye, ¿qué necesitas para
tener un mejor balance en tu vida, en las actividades. Le preguntamos sobre cuidados de personas con discapacidad, de menores, de personas mayores, y se aparecían por ahí guarderías, centros de estancia para personas mayores de día. Pero lo que aparecía en todos los casos, en tercer lugar, era mayor apoyo de personas dentro del local. Y eso traduce en que los hombres participemos más en los cuidados. Y no solamente los cuidados, porque en los cuidados hay mayor participación de hombres, pero no llega a la de las mujeres. Pero también actividades domésticas, limpieza, preparación de alimentos y todas estas cuestiones, que ahí donde vemos esta gran brecha entre hombres y mujeres, y esta corresponsabilidad que ya mencionaba la doctora, que es importante no solamente en la distribución de los trabajos, sino también en las tomas de decisiones. Hay información sobre quién decidió cuándo tienes embarazada, y afortunadamente la mayoría dice fue conjunta, o sea, fue con mi pareja, pero muchas veces fue mi pareja me dijo, o decidió él. Entonces es importante, tenemos los datos y les invito a que los utilicen. Muchas gracias. Doctora, y por su parte, en cuanto a estas iniciativas, ¿qué es lo que haría falta en la iniciativa privada para que estas puedan difundirse y puedan permear en las organizaciones? Creo que todos tenemos un gran poder para transmitir, para gestionar, pero para que eso sea efectivo, para que la gestión desde la industria empresarial, desde la industria particular, se requiere tener sí las bases de información, estadísticas, porque siempre que gestionamos algo necesitamos tener un respaldo, ¿no? Solicito esto porque estoy presentando esto. Sí se necesita tener datos específicos, pero a veces pensamos en que hay que gestionar a gran escala. Creo que muchos ejemplos hemos tenido de que se empieza desde casa, desde mi institución, mi empresa, en donde yo tengo que analizar a mi población, pero para eso se requiere que de verdad me interese. Si yo no estoy interesada en las mujeres con las que trabajo, entonces no me voy a preocupar por gestionarles nada. O sea, aunque yo sea mujer, y algo que también se está viendo es que a veces mujeres, no es que nos ataquemos, pero a veces no nos respaldamos. He tenido pacientes que si tienen cólico menstrual, pacientes que están con el diagnóstico de ovario poliquístico, de hematomas, que son procesos clínicos en el también estas mujeres pueden presentar estos sangrados irregulares en cualquier momento del mes, y otra mujer en el ámbito empresarial no las comprende y hasta les hacen el comentario de, bueno, piensa bien tu situación, primero atiende tu salud, reflexiona sobre después seguir trabajando, y si no, pues lo vemos después, o cambiaré de personal. Es el interés, ¿no? El interés estadísticamente, por basarnos también en los datos nacionales e internacionales, pero interesarnos para que entonces yo con fundamento pueda establecer esos cambios que requieren en mi comunidad de acción inmediata, porque a veces también podemos tener muy buenas ideas pero no las aterrizamos, sí, porque se requiere un gran respaldo, mucho financiamiento en ocasiones, tiempo para asistir al Congreso, a gestionar una nueva política, una nueva ley. Se puede hacer gracias a que también tenemos una distribución social en donde hay gente específica que podemos gestionar, entidades de senadores, diputados, quienes pueden hacer ese impacto en las leyes para que esto entonces pueda ir haciendo una realidad en nuestras áreas de acción. Entonces, creo que lo básico es interesarnos, ponernos más atentos para que podamos entonces impactar. Y no solo, también ser realistas en que tal vez el impacto no sea inmediato, pero tenemos que empezar a trabajar. Hay mucha gente que ya lo está haciendo, ya lo sabemos, en otros estados ya está esta ley para la lactancia, los permisos. Sabemos que una mujer que se embaraza tiene sus tiempos, digamos que reglamentarios, sus 90 días de permiso con goce de sueldo, pero también espacios físicos, no solamente una guardería. La guardería está muy bien, sí, pero si estoy lactando, si estoy en ese periodo que
médica o clínicamente nos piden que la lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses. ¿Qué pasa si en donde trabajo no tengo un espacio digno, adecuado para que yo pueda lactar a mi bebé? Entonces me voy de mi trabajo, tengo que pedir permiso, mi bebé dónde lo dejo, quién me lo lleva. Entonces es como ponernos, hacer esa empatía, ¿no? Esta frase de ponernos en los zapatos del otro, así como pensar que como en su momento se hicieron modificaciones para rampas para las personas con ciertas limitaciones, en algún momento te puede pasar. Y en el caso de la mujer, pues también en algún momento tal vez necesites de un área exclusiva para la lactancia, necesites de esos servicios de guardería, y es ahí donde tenemos que ser más reflexivos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Creo que algo que nos deja como enseñanza este panel es que la salud de la mujer no es solo sexual, no es solo reproductiva, no es solo hormonal, es integral. Tiene impacto mental, tiene impacto en la salud, tiene impacto en la productividad, y que consta de nosotros el que ser mujer y gozar de buena salud no sea una barrera en el mundo laboral. Considero que hay muchas buenas iniciativas al respecto, pero que también cada uno de nosotros tiene el poder de alzar la voz, de acompañarnos, de ser empáticos con las mujeres que nos rodean, incluso en el ámbito laboral, para que éstas puedan progresar. También que tenemos una gran brújula, ya que me gusta decir que es una bola mágica, que son los datos, de los cuales podemos guiarnos. Pero si nos hacen falta datos, nos hace falta mucho que avanzar, y eso es una gran área de oportunidad. Y también, si no nos abrimos, si seguimos viendo la salud femenina como un tabú, si lo vemos como algo privado, como algo secreto, pues nos hace falta el contexto, que es todo aquello que alimenta lo demás que ya dijimos. Entonces, esa brújula va fallando la iniciativa pública, va fallando las políticas, y va fallando este camino hacia el bienestar de la mujer en el trabajo. Los invito a cumplir este reto de dejar de invisibilizar estas problemáticas y darle la oportunidad a la innovación. Agradezco profundamente a nuestros panelistas, al licenciado Rodríguez y a la doctora Jiménez por acompañarnos, y que lo que hoy conversamos sea una semilla de acciones concretas que transformen la vida de las mujeres, la vida laboral y el cómo vivimos todos nuestra salud. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la participación de la maestra Adriana Carriola, desde luego ella es fundadora y directora ejecutiva de Maura, plataforma educativa y de salud hormonal. Nuevamente el aplauso, gracias, y desde luego agradecemos también al doctor Mauricio, gracias por haber estado con nosotros, la doctora Lupita. En este momento se va a llevar a cabo la entrega del reconocimiento. Voy a pedir, creo que aquí están sus compañeras ya, voy a pedir al equipo de Chiapas, ¿dónde está nuestro maravilloso equipo de Chiapas? La presidenta Viviana Alegría, a la directora Crismar López, a Nicole León, Elma León, Juan Esteban Velázquez, consejero de Chiapas, a pasar al frente para hacer entrega de un reconocimiento en agradecimiento a la destacada intervención de nuestros ponentes. Muchas gracias, fuerte aplauso.